Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a desarrollar problemas de conteo de números. Veamos el problema número 1. Calcule cuántos números de 4 cifras de la base 8 comienzan en cifra impar y terminan en cifra par. Este tipo de problemas es muy sencillo. ¿Por qué? Porque solamente debemos de denotar la parte de la escritura de un número de 4 cifras. Es decir, ¿cuál sería la notación de un número de 4 cifras? De la forma A, B, C, D. Y lo único que tenemos que buscar es qué valores van a tomar cada una de sus cifras. Obviamente teniendo en consideración las restricciones que me indica el problema. Pero, ¿cuáles son esas restricciones? Por ejemplo, me dice, tiene que comenzar en una cifra impar. Entonces, el valor de A tiene que ser necesariamente impar. ¿Quiénes serían las cifras impares? El 1, el 3, el 5, el 7 y hasta el 9, ¿verdad? Pero tengan mucho cuidado. En el problema me estaba diciendo que el numeral de 4 cifras tiene que estar en la base 8. Entonces, al estar en la base 8, recordemos nosotros nuestro principio de numeración. Las cifras tienen que ser menores que la base. Entonces el A no puede ser 9. Por ese motivo borro el 9 y solamente me quedo hasta el 7. Una vez ya definido la base, que es base 8, me dice que tiene que terminar en cifra par. Eso es más sencillo. ¿Por qué? Porque si termina en cifra par, solamente puede acabar en 0, en 2, en 4 y en 6. No puede ser 8 porque recuerden que la cifra tiene que ser menor que la base. Ahora bien, no me dan ninguna ley para las cifras centrales, para el valor de B y para el valor de C. Como no me dicen nada, entonces yo puedo asumir que pueden tomar cualquier valor, desde el valor del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 1 menos que la base. Como la base es 8, sería solamente hasta el 7. Y lo mismo hago con la parte del C. Listo. Prácticamente ya he concluido el problema. ¿Por qué? Porque ahora solamente necesito contar cuántos valores toma cada una de las cifras. Por ejemplo, la cifra A toma 4 valores, la cifra B toma 8 valores, la cifra C toma 8 valores y la cifra D toma 4 valores. Pero, ¿por qué lo estoy multiplicando? Porque para yo conocer cuántos números existen de esa forma, tengo que combinarlos. Y la única forma de combinar es el principio de multiplicación. Solamente ello. Entonces, por esa sencilla razón, tengo que multiplicar todos estos valores. Haciendo un total de 4 por 8, 32 y 4 por 8, 32, 32 por 32 sería 1024. Entonces existirían 1024 números que cumplan estas condiciones, que inicien con cifra impar y que terminen con cifra par y al mismo tiempo que se encuentren en la base 8. Y esa sería la solución de nuestro problema número 1. Veamos a continuación el segundo problema. Me dice lo siguiente: Felipe se dedica a la fabricación de muebles. Si el primer día él fabrica 10 muebles, el segundo día 13, el tercero 16 y el cuarto día 19, ¿cuántos días se dedicó a fabricar sabiendo que el último día fabrica 67 muebles? Entonces, para dar solución a este problema de forma rápida, voy a colocar los números de los datos. Veamos. El primer día me dice que fabrica 10 muebles, el segundo día 13, el tercer día 16 y el cuarto día 19 muebles. Y así sucesivamente hasta que el último día fabrica 67 muebles. Entonces, como usted se puede dar cuenta, existe un patrón de cambio entre un día y el día siguiente, el cual me indica que está aumentando de 3 en 3. Entonces, la pregunta va es la siguiente: ¿cómo se llama aquella expresión numérica de una secuencia de números que tiene una razón de cambio constante? Se llama progresión aritmética. Voy a colocarlo por acá. Ahora, al haber reconocido que nuestro problema es una progresión aritmética, yo puedo usar cualquiera de las propiedades de la progresión aritmética. Para ello, vamos a recordar esta propiedad que es la que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a colocar propiedad. Esta propiedad me va a indicar para calcular la cantidad de elementos presentes en una progresión aritmética. Y me dice lo siguiente:
La cantidad de elementos es igual al último término menos el primer término entre la razón de cambio y todo esto más 1. Entonces, esta es la propiedad que vamos a aplicar en nuestro problemita. Veamos entonces. Decimos lo siguiente. Luego, como yo ya conozco la propiedad y me dicen cuántos días ha trabajado, es lo mismo a calcular cuántos números hay acá, cuántos valores hay acá. Por lo tanto, sería la cantidad de términos va a ser igual al último, que es 67, menos el primero, que es 10, sobre la razón que avanza de 3 en 3 y todo esto más 1. 67 menos 10 es 57. 57 entre 3 es 19 y 19 más 1 vendría a ser 20. Por lo tanto, ¿cuántos días se encontró laborando en la fabricación de los muebles? Sería un total de 20 días. Y esta es la solución de nuestro problema número 2. Como usted se ha podido dar cuenta, en esta oportunidad solamente pude aplicar la propiedad al momento de que yo reconocí que se trata de una progresión aritmética, que es lo primero que usted debería de darse cuenta. Ahora, ¿cómo darme cuenta que es una progresión aritmética? La razón de cambio siempre es constante y es, obviamente la misma. Finalicemos ahora con un tercer problema. Me pide en este caso determinar el 32º término de la siguiente progresión aritmética. Como lo habíamos mencionado en el apartado anterior, una progresión aritmética es aquella secuencia de números donde la razón de cambio es constante. Nos damos cuenta que en el problema está aumentando de 6 en 6. Vamos a colocar por acá más 6, también más 6 y nuevamente más 6. Ahora, como la razón de cambio es constante y me doy cuenta que es una progresión aritmética porque así me dice el problema, puedo aplicar cualquiera de las propiedades. En este caso voy a aplicar la siguiente propiedad. Veamos. El término enésimo siempre va a ser igual al primer término más el orden del término menos 1, todo esto multiplicado por la razón. Recuerden que esta propiedad es para calcular el término enésimo. Pero, ¿qué cosa es lo que me piden en el problema? En el problema me están pidiendo un término específico, me piden el 32º término. Como nosotros sabemos, el término 32º es el término 32. Es decir, que para nosotros, al momento de reemplazar en lo que me están pidiendo, el valor de n tiene que ser igual a 32. ¿Y por qué 32? Recordemos que nos piden el término 32º, el término 32. Entonces, solamente es cuestión de reemplazar. A sub 1, el primer término, que vendría a ser 24. ¿Qué más? Luego me dice más el orden del término menos 1. El orden del término es 32. Sería 32 menos 1 y todo esto multiplicado por la razón. En este caso, la razón de nuestro problema es igual a 6. Entonces decimos lo siguiente. El término 32 sería igual a 24 más el producto de 6 multiplicado por la diferencia que vendría a ser 31. Eso me da 186. Por lo tanto, el término número 32 va a ser igual a ¿cuánto? 210. Y esta sería la solución de nuestro problema número 3. Espero que con ello se haya entendido y ya tengan menos dudas en la parte de conteo de números.